Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya han visto el título, ¿verdad? Kerem llega de urgencia a casa de Ande. ¿Qué pasó? Y créanme, la respuesta es más dramática de lo que imaginan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, sorpresas y, quién sabe, quizás hasta un poquito de peligro. Si son nuevos por aquí y les encantan las historias que los mantienen al borde del asiento, no duden en darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, vamos a empezar. Imaginen esto, un día normal, tranquilo, cada uno en su rutina. De repente la puerta de Ande se abre de golpe y ahí está Kerem. Pero no es el Kerem de siempre, el que llega con una sonrisa pícara, o para contarle alguna anécdota graciosa. No, esta vez Kerem llega con una urgencia palpable, con la mirada perdida, casi sin aliento. ¿Qué lo habrá llevado a eso? ¿Un problema de trabajo? ¿Algo familiar? ¿O tal vez algo mucho, mucho más personal y apremiante? La escena transcurre en el apartamento de Ande, un lugar que suele ser su refugio, su espacio seguro. Las luces cálidas, la decoración acogedora y todo contrasta brutalmente con la tensión que Kerem irradia. Ande, al verlo, se queda paralizada por un instante. La sorpresa se mezcla con una creciente preocupación. Sus ojos recorren a Kerem de arriba a abajo buscando alguna señal, alguna pista de lo que está sucediendo. Ande. Gracias a Dios que estás aquí, logra decir Kerem, su voz tensa y entrecortada. Se apoya en el marco de la puerta como si necesitara aferrarse a algo para no caerse. Sus manos tiemblan ligeramente. Ande, recuperando el control, da un paso adelante, su instinto protector activado al máximo. Kerem. ¿Qué te pasa? Estás pálido. ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha ocurrido? Su voz, aunque intenta ser firme, revela la angustia que siente al ver a su amigo en ese estado. Kerem niega con la cabeza, sin poder articular palabras claras al principio. Respira hondo un par de veces, tratando de calmarse. No es por mí. Es por ir. Se detiene de nuevo, la duda o el miedo deteniendo su relato. Ande lo toma suavemente del brazo. ¿Por quién, Kerem? Habla conmigo. Necesitas decirme qué está pasando. Su mirada es de completa atención y apoyo. Ella es su roca, y él lo sabe. Kerem finalmente reúne el valor. Es por Aileen, suelta, y el nombre flota en el aire como un presagio. La mención de Aileen, una figura que ha estado presente en sus vidas, pero de una manera que a menudo ha sido fuente de misterio y tensión, hace que el corazón de Ande dé un vuelco. ¿Aileen? ¿Qué tiene que ver Aileen en todo esto? ¿Qué le ha pasado?, pregunta Ande, su voz ahora cargada de una nueva capa de aprensión. Siempre han existido susurros y especulaciones sobre la relación de Kerem y Aileen, sus pasados entrelazados de formas complejas. La han secuestrado, confiesa Kerem, y la revelación es un golpe de puño para Ande. Sus ojos se abren de par en par, incrédulos. ¿Qué? No puede ser. ¿Estás seguro, Kerem? ¿Cómo sabes eso? Ande se lleva una mano a la boca, el shock pintado en su rostro. La idea de Aileen en peligro es aterradora. Kerem se sienta pesadamente en el sofá más cercano, su fuerza parece haberse disipado por completo. Recibí un mensaje. Una foto. Y una exigencia. Su voz se quiebra al pronunciar esas últimas palabras. Está claro que la situación es extremadamente grave. Ande se sienta a su lado poniéndole una mano reconfortante en la espalda. ¿Una exigencia? ¿Qué quieren? ¿Por quiénes? ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber hecho esto? Las preguntas se agolpan en su mente, todas urgentes. No tengo ni idea de quién está detrás de esto. El mensaje era anónimo. Y lo que quieren es complicado. No es dinero, Ande. Es algo más. Kerem mira a Ande, sus ojos suplicando por ayuda, por una solución que él mismo no ve. ¿Algo más? ¿Qué podría ser más importante que el dinero para secuestradores? ¿Estás seguro de que no te están intentando engañar, Kerem?
¿O tal vez es algo relacionado con el pasado de Aileen? Siempre ha habido cosas turbias a su alrededor, lo sabes. Ande intenta ser racional, buscando explicaciones lógicas en medio del caos. Lo sé y por eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque confío en ti. Sé que tú puedes pensar con claridad cuando yo estoy desbordado. Necesito tu ayuda. Aileen, ella me necesita. La vulnerabilidad en la voz de Kerem es palpable. Él siempre ha sido el fuerte, el protector, pero ahora se siente impotente. Claro que te ayudaré, Kerem. Tú no estás solo en esto. Nunca lo has estado. Ahora, vamos a calmarnos un poco. Respira. Cuéntame todo desde el principio. ¿Cuándo recibiste el mensaje? ¿Cómo te lo enviaron? ¿Qué decía exactamente? Ande toma las riendas, su mente analítica comenzando a trabajar. Kerem comienza a relatar los detalles. El mensaje llegó hace apenas una hora. Un número desconocido. Una foto de Aileen, visiblemente asustada, atada a una silla. Y luego el texto, amenazante y enigmático. La exigencia era que Kerem debía entregar un objeto específico, algo que solo él y Aileen sabían que existía, algo de gran valor sentimental y quizás más. ¿Un objeto? ¿De qué objeto hablamos, Kerem? Ande pregunta, su interés creciendo. Esto se está volviendo cada vez más extraño y personal. Es un pequeño medallón. Uno que Aileen me regaló hace mucho tiempo, antes de que las cosas se complicaran entre nosotros. Tiene un significado muy profundo para ambos. Creí que lo había perdido, pero parece que alguien más lo encontró. ¿O lo tomó? Kerem explica, su voz cargada de melancolía y preocupación. Ande frunce el ceño, tratando de conectar los puntos. Un medallón. ¿Y por qué querrían un medallón? A menos que tenga algún valor oculto, algo que no sepamos. La mente de Ande empieza a divagar por posibles escenarios. ¿Podría ser algo relacionado con un secreto que Aileen guardaba? ¿O tal vez algo del pasado de Kerem, algo que Aileen recuperó? No tengo ni la menor idea, Ande. Pero la amenaza es real. Dicen que si no cumplo con su exigencia en 24 horas, las consecuencias serán terribles para Aileen. Kerem pasa una mano por su cabello, visiblemente angustiado. 24 horas. Eso es poco tiempo, Kerem. Tenemos que actuar rápido. ¿Sabes dónde podría estar ese medallón? ¿Dónde lo guardabas? ¿O dónde crees que pudo haber estado la última vez que lo viste? Ande se levanta, su energía transformada en acción. Ya no hay espacio para la duda, solo para la determinación. Yo lo tenía guardado en mi caja fuerte antigua. La que está en mi antigua casa. Pero esa casa está vacía ahora. No he ido en meses. No entiendo cómo pudieron haberlo encontrado allí, o cómo sabían que lo tenía. A menos que alguien de mi pasado esté involucrado. Kerem comienza a barajar posibilidades, su mente recorriendo rostros y situaciones olvidadas. ¿Tu antigua casa, quién tiene acceso a ella, Kerem? ¿Alguien más que tú, Aileen? Ande inquiere intentando delimitar el círculo de sospechosos. Nadie que yo sepa. Solamente yo. O eso creía. Kerem responde, su voz llena de incredulidad. Entonces necesitamos ir a tu antigua casa. Ahora mismo. Si el medallón está allí, y si tus sospechas son correctas, ahí podríamos encontrar alguna pista. O quizás el propio medallón, si tus secuestradores están jugando con nosotros. Ande toma una decisión firme. Kerem asiente sintiendo un atisbo de esperanza mezclado con el miedo. Tienes razón. Tenemos que ir. Pero, ¿cómo explicamos esto? ¿A quién acudimos si no podemos resolverlo nosotros mismos? La pregunta es importante, especialmente considerando la naturaleza delicada y potencialmente peligrosa de la situación. Primero, vamos a tu casa. Buscaremos el medallón. Veremos qué más encontramos. Si no hay nada, o si la situación se pone demasiado complicada, entonces consideraremos otras opciones. Pero por ahora, somos nosotros dos. Tú y yo contra esto. Ande le da una mirada de determinación que anima a Kerem.
Se levantan al unísono. La urgencia de la situación los impulsa a moverse. La noche antes tan tranquila, ahora está cargada de una tensión palpable. Salen del apartamento de Ande dirigiéndose hacia la antigua casa de Kerem, sabiendo que cada minuto cuenta. El misterio del secuestro de Aileen, la exigencia inusual y la búsqueda del medallón los han unido en una carrera contra el tiempo, una misión que podría tener consecuencias inimaginables. La pregunta clave sigue flotando en el aire: ¿qué más pasará? ¿Quién está detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿podrán rescatar a Aileen a tiempo? Y ahí lo tienen, amigos. Una situación que empezó con Kerem llegando de urgencia a casa de Ande, se ha transformado en una intriga que involucra un secuestro, una exigencia misteriosa y la búsqueda de un objeto con un significado profundo. Hemos visto la desesperación de Kerem, la determinación de Ande y el comienzo de una investigación que promete mantenernos pegados a la pantalla. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no a la historia. Lo que hemos discutido hoy es solo el comienzo de una trama que estoy seguro, les ha dejado pensando. Hemos explorado la llegada de Kerem, su estado de urgencia, la revelación del secuestro de Aileen y la peculiar exigencia que lo impulsa a la acción. Hemos visto cómo Ande, a pesar de la sorpresa, se ha convertido en su aliada principal, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido junto a él. La búsqueda del medallón se presenta como el primer paso crucial en esta carrera contra el tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta entrega, que los haya intrigado y, sobre todo, que hayan sentido la tensión y el drama de la situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que podría ser ese objeto que exigen? ¿Quién creen que podría estar detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría sobre el pasado de Aileen o de Kerem que pueda ser relevante? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo historias como esta, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enganchen a esta trama, y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avise cuando subamos el próximo capítulo de esta emocionante historia. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.